El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. En punto de las 8 de la mañana, gracias. Último tramo de nuestro espacio de noticias. Retomamos los temas asociados a la emergencia sanitaria que vive el país y las decisiones que han sido adoptadas por las autoridades. Antes, envío un saludo al doctor Juan Carlos Castillo. Reporte de sintonía, querido Juanca, un abrazo. Gracias, también preocupado por la situación sanitaria que enfrenta la República. Póngale mucho ojo a esta entrevista. Va a ser de gran utilidad, sobre todo porque nos va a permitir tener una serie de tener claridad, mejor dicho, sobre una serie de situaciones que habían generado dudas el día de ayer, los sitios donde nos podemos concentrar, si podemos o no ir a una discoteca, si podemos ir a un restaurante, qué pasa con los partidos del campeonato, qué pasa con la gente que va a la Carolina, en fin, una serie de cosas que las vamos a abordar ahora mismo con la doctora Daniela Valareso, intendenta general de policía de Pichincha. ¿Cómo le va, intendenta? Bienvenida, qué gusto. Hola, Fabricio, buenos días a ustedes y a las personas que escuchan su radio. A ver, entremos en materia. ¿Qué está prohibido a partir de las 0 horas de hoy? O sea, en este momento, ¿qué está prohibido? Está prohibido la organización de eventos públicos masivos, eso quiere decir de 250 personas en adelante. Ya no son 1000, sino 250. Esa es la configuración de eventos públicos masivos, de 250 para arriba. Es que ayer se hablaba de 1000, ¿no? Sí, bueno, luego en horas de la tarde, en una reunión ya con el señor vicepresidente y la ministra de Gobierno, se definió que sea de menos de esa cantidad de personas. Está prohibido también el funcionamiento de establecimientos de diversión nocturna. Estos son de categoría 1 y 2, en este caso son centros de tolerancia y discotecas, bares y karaokes que están establecidos en nuestra categoría del acuerdo ministerial. Justamente ayer para verificar y hacer un control de estas medidas hicimos un operativo en Quito y había varios establecimientos que estaban abiertos. Se procedió con la clausura por estar fuera del horario de funcionamiento, justamente aquí en la zona de la Avenida de la Prensa. O sea, eso fue después de las 0 horas. Sí, a las 0 horas y 30. Porque antes de las 0 horas sí podían funcionar todavía. Sí, así es. A las 0 horas y 30 hicimos un control. En Machachi también había un establecimiento que estuvo abierto, como la jurisdicción de la Intendencia es en la provincia de Pichincha, también hubo una clausura allá. Pero quisiéramos transmitir a la ciudadanía que ese no es el fin, ¿no? Estar generando medidas administrativas, sino que haya el compromiso y la responsabilidad también de la sociedad. El día de ayer inclusive había comentarios y mensajes, audios, donde los ciudadanos quieren organizarse con sus familias en espacios cerrados para salir a hacer marchas en contra de estas disposiciones. Más bien lo que queremos es responsabilidad de la gente y arrimar el hombro en estos momentos en que hay una emergencia sanitaria nacional, y estas son las medidas que se deben tomar para que luego no colapse el sistema de salud pública y tengamos que lamentar otro tipo de cosas. Estas son medidas preventivas que queremos que la ciudadanía entienda. Los partidos de fútbol se pueden realizar de acuerdo a lo que diga Liga Pro, Conmebol y la FIFA. Sin embargo, ayer ya llegaron comunicados a la Intendencia donde ellos mismos suspenden los partidos o los reprograman para fechas posteriores. Pero en el caso de FIFA y Conmebol hay una suspensión. Por ejemplo, no habrá arranque de eliminatorias la última semana de marzo, que iban a ser las 2 primeras fechas de eliminatorias sudamericanas. En el caso de Conmebol no habrá la próxima semana la fecha de Copa Libertadores de los torneos Conmebol. Y en el caso de la Liga Pro, eso se entiende que la 5ª fecha de la Liga se va a jugar a partir de hoy, pero sin público. Sin público, ¿no? Así es, esa es la recomendación que se ha dado y se ha aceptado por parte de las autoridades deportivas. Entonces no va a haber partidos con público. Lo que nos preocupa y sí nos tiene bastante intrigados es en Semana Santa las procesiones religiosas que va a existir. La conferencia episcopal ha hecho un pronunciamiento. ¿Le sorprendió ese comunicado de la conferencia episcopal? No, nos sorprende que a lo mejor, aún con las directrices de la conferencia episcopal, la fiel de los católicos en el país vaya a estar por encima de estas disposiciones de medida y los acuerdos a los que se ha llegado con la conferencia episcopal, de que no haya este tipo de procesiones. Hay que recomendarle a la ciudadanía, es que no hay evento más grande en el país que los eventos de Semana Santa donde se aglomere mucha gente. No hay ni partidos de fútbol ni conciertos que superen la cantidad de personas en Semana Santa en Quito y en Guayaquil particularmente. Entonces hacemos un llamado a que las personas por este tiempo
seamos responsables, que cuidemos a los mayores de 65 años, que los mantengamos en la casa. Y hay una disposición importante también, se suscribió un acuerdo interministerial entre la ministra de Gobierno, el canciller y la ministra de Salud. Se va a disponer también aislamiento preventivo obligatorio por un periodo de 14 días a todo viajero, independientemente de su nacionalidad, que ingrese al territorio de la República del Ecuador, que provenga de Hubei o Guandú en China, el Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República Federal de Alemania, la República de Corea del Sur y de Italia. Serán, cuando ingresen al país, evaluados y automáticamente, sin importar su nacionalidad, serán aislados por 14 días. Se les pedirá que tengan un aislamiento voluntario en principio. Si no sucede eso, pues tendrán que ser un aislamiento obligatorio. Correcto. Estamos dialogando con la doctora Daniela Valareso, intendenta general de Policía de Pichincha, y hay inquietudes de los oyentes. Gracias a Maffer Chiriboga Ponce, que nos escribe, me parece muy pertinente esta pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los centros comerciales o los cines? O los centros comerciales que tienen cines en su interior, que también evidentemente hay momentos en los cuales tienen aglomeración de personas. ¿Qué pasa allí? Sí, no hemos tenido esa disposición. Entendemos nosotros que, tendremos una reunión en horas de la tarde con algunos empresarios justamente de estos espacios para que haya la posibilidad inclusive de que desde su iniciativa no haya la venta de entradas. La intencionalidad no es bloquear como Estado todo el servicio o el trabajo de los ciudadanos en Pichincha en principio, sino más bien que haya una corresponsabilidad del ciudadano para que apoyemos en estos momentos de crisis y de emergencia sanitaria y que no se pueda realizar. Por el momento no hay esa disposición. Nosotros recibimos disposiciones directas de la ministra de Gobierno y no hay esta disposición de suspender las actividades de cine y recreación. Claro, creo que a nivel incluso de cine este fin de semana no está proyectada, digamos, una película que concite una gran atención, digamos, en su momento cuando se estrenaron la última película de los Avengers o cosas así, que uno encuentra colas enormes en el cine para ingresar. Creo que no es, al menos coincide con el hecho de que no está previsto que eso ocurra este fin de semana, lo cual de alguna manera también podría facilitar alguna decisión que se pueda tomar. Sí, lo revisaremos en horas de la tarde, pero hasta el momento los centros de diversión de esa categoría no han sido suspendidos en su actividad. El día de ayer tuvimos inconvenientes en los supermercados donde se buscaba que no exista aglomeración de personas y eso fue lo que existió a medida en que se fue anunciando este tipo de recomendaciones y las disposiciones de nuestras autoridades. El alcalde de Quito ayer también hizo la lectura de una resolución sobre las medidas igual de prevención y ahí surgió estos inconvenientes de las personas que fueron a los centros comerciales a comprar todo lo que podían. Hay que decirle a la gente que no va a haber falta de abastecimiento, ¿no? Estamos en una circunstancia similar a la de octubre. Esta es una circunstancia diferente. El gremio de empresarios que hace la venta de productos en los centros comerciales o en los centros de distribución masiva no ha dicho que va a haber desabastecimiento, más bien está abastecido todos los centros como en cadenas grandes de supermercados. Claro, están abastecidos. Ayer Corporación Favorita emitió un comunicado en ese sentido, garantizando el abastecimiento de productos, pero lo de ayer fue un tema, por llamarlo de alguna forma, irregular, ¿no? La gente a las 11 de la mañana empezó a testar todos los supermercados y tratar de llevarse todo lo que pueda. Así es, y eso es lo que queremos evitar que existan este tipo de aglomeraciones. Justamente lo que se quiere evitar es que estemos cerca, al menos a 2 metros con posibilidades de tener un contagio, sino más bien ser responsables y bastante rígidos en las medidas que se toma para que no exista esto. Entonces, la ciudadanía debe saber que va a haber abastecimiento suficiente en las cadenas de mercado. Los mercados hoy amanecieron normalizados. Hemos hecho una revisión con los comisarios al sur en el mercado mayorista. No hay desabastecimiento tampoco de productos de primera necesidad. Más bien llamar a la tranquilidad a la ciudadanía y que tome en cuenta siempre las medidas y las recomendaciones de las autoridades en estos momentos. Lo más importante es estar bien informados y creo que cuando uno pregunta qué hacemos en este tiempo, siempre acoger las recomendaciones de las autoridades, estar bien informados y poder con esto así salir adelante todos. El tema que también es parte de las preguntas que nos hacen los oyentes,
lamentablemente hay gente que se aprovecha de las coyunturas para especular, para acaparar productos, guardarlos, no venderlos y luego especular con el precio. ¿Qué van a hacer ustedes? No sé si ya tienen un diseño de operativos de control para evitar la especulación, que se vendan las cosas a los precios, al precio justo, ¿no? Sí, y que no se las esconden. Así es, Fabricio. Desde hace 2 semanas, cuando hubo el anuncio de la primera persona que tenía positivo el caso de coronavirus, hemos iniciado ya los controles en los mercados. Tenemos una lista de precios oficiales, que es la que nos corresponde controlar. En base a ese listado de precios oficiales, nosotros vamos verificando que no haya un aumento indiscriminado de este valor, y las sanciones pues son sanciones administrativas en el caso de una medida de clausura, y si no, hay una contravención que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 321, que permite la detención del ciudadano que aumente indiscriminadamente un precio oficial. Entonces, hasta el momento no hemos tenido ninguna detención. El día de ayer, después de la disposición de la ministra de Gobierno y las disposiciones de la ministra de Salud también, estamos nosotros conscientes que en estos días va a ser complicado el cumplimiento de esta normativa en los centros de diversión nocturna, y también vale la pena mencionar que ahí hay también varias medidas administrativas de clausura, y también el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal indica que es un incumplimiento a orden legítima de autoridad competente aquellas personas que no respeten estas determinaciones. En su momento, cuando hagamos las detenciones, pues serán trasladados directamente a la autoridad judicial, pero estas medidas administrativas las estamos haciendo sumamente rápidas, porque el caso lo amerita. Cuando ya, si las circunstancias se agravan, pues no habrá cómo hacer detenciones, pero los partes policiales se quedarán en nuestros registros para posteriormente generar este tipo de medidas, pues en su momento no va a ser posible hacer detenciones y las cosas se complican. ¿Qué pasa, por ejemplo, con instituciones públicas que sí tienen aglomeración de gente? Por ejemplo, el IES, la Caja del Seguro, o los propios dispensarios o hospitales en consulta externa, o el servicio de rentas internas, que muchas veces hay gente que hace fila o está parada esperando que le toquen el turno. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Digo, le hago estas preguntas porque, claro, es parte, digamos, de las preocupaciones que tenemos todos frente a una situación totalmente nueva para el Ecuador. Sí, estamos empezando a tomar ese tipo de medidas. El ministro de Trabajo suscribió un acuerdo ministerial el día de ayer también, que impone para el trabajo de los funcionarios públicos, los que podamos. Bueno, en el caso de la Intendencia y la Policía Nacional, a veces es complicado un teletrabajo, nuestro trabajo es en territorio, pero sí hay el acuerdo ministerial donde se establece que cada unidad administrativa de talento humano de cada institución pública tiene que generar un espacio cibernético tecnológico para que el teletrabajo pueda ser implementado en las unidades de trabajo. Como usted dice, el Estado debe brindar las posibilidades para que el que quiera hacer su trámite de pagar impuestos, de que no tenga que ir al SRI, de que el registro civil y etcétera, deben haber las plataformas digitales adecuadas para que el ciudadano pueda ingresar y hacer sus trámites a través de estas plataformas, y así los funcionarios públicos trabajar en horarios, no todos juntos en un mismo espacio, como usted indica, y también que el teletrabajo sea la fuente ahora de trabajo principal, o la manera de trabajo principal hasta que esta crisis pase. Claro, me pongo a pensar en este momento, a propósito de un mensaje, los mercados, pero se me viene a la cabeza la Feria Libre de la Ofelia, por ejemplo, que es abierta, que los sábados congrega muchísima gente. Digo. Bueno, ahí viene la corresponsabilidad de los ciudadanos. Tenemos que, y hemos aprendido, en China había días, cada 3 días, el ciudadano salía de su vivienda con una mascarilla, iba a hacer su compra regular, regresaba y retornaba a su casa, y así luego de 3 días. En España se hacen comunicados a la Guardia Civil indicándole que uno tiene que, bajo su propio riesgo, salir a hacer sus compras en los mercados, en los supermercados, donde lo haga regularmente. En este caso, la recomendación no solamente va para el ciudadano que hace sus compras regulares en el mercado de la Ofelia, sino a las señoras que van a hacer esta venta, que estén protegidas, que utilicemos constantemente un lavado de manos. Eso ya lo explicará la autoridad de salud que
que viene después de mí en una entrevista, pero es importante estar informados. Si nos lavamos las manos y estamos con un régimen responsable de aseo todo el tiempo, pues las cosas no van a llegar a complicarse, y eso es lo que esperamos. Lo que esperamos es que no colapse el sistema de salud pública en el país, y para eso tenemos que todos arrimar el hombro, nosotros haciendo nuestros controles desde el Estado y la ciudadanía siendo responsable con las medidas de salud, informándose todo el tiempo de manera responsable, y así yo espero que las cosas vayan bien. Correcto. Lo último, porque nos había llegado un mensaje, si es que más allá de que nuestra invitada no es autoridad municipal, pero claro, es la intendenta, nos preguntan si hay algún tipo de suspensión, por ejemplo, para museos como Yacu, el Museo Interactivo, u otro tipo de museos en Quito y en la provincia. Yo entendería que no va a haber esa disposición del alcalde de continuar con estos museos abiertos, porque justamente el día de ayer escuchábamos que ya dio inclusive una disposición de suspender clases, suspendió el 60 y piquito, suspendió actos masivos también, suspendió algunas actividades en el municipio propiamente con regímenes de horarios divididos. Entonces entiendo que no habrá el acceso libre a estos espacios. La idea en estos días es hacer un poco de esfuerzo y tratar de estar en nuestras casas cuidando a nuestra familia, y más bien a aquellas personas inclusive que han planificado vacaciones, aquellas personas que están pensando salir del país, que reprogramen estos viajes, especialmente a los países que iban a visitar, que están con este contagio ya masivo, y tratar de reducir los espacios en los que vamos a estar concurriendo con personas, empezar a tener un manejo responsable, y que nuestra cultura de manejo de crisis en esta ocasión se vea elevada y mejorada. Claro que sí. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias. Información valiosa, valiosísima. Póngale ojo a las recomendaciones que nos ha generado nuestra invitada, la doctora Daniela Valareso, intendenta general de Policía de Pichincha, conversando aquí en A Primera Hora sobre las medidas que han sido adoptadas por parte de las autoridades. Ratificar que efectivamente hay una prohibición para el funcionamiento de bares, karaokes, discotecas, casas de tolerancia. Esa disposición ya está vigente desde las 0 horas. Póngale ojo a esta medida que ha sido anunciada por parte de las autoridades, en este caso sustentada por nuestra invitada, la intendenta general de Policía de Pichincha, Silrat.